Bueno, le damos la bienvenida no lo veo presente, pero le damos la bienvenida al diputado Jaime Mulet, que entiendo va a reemplazar a la señora Alejandra Sepúlveda. ¿Es así efectivo, Por aquí diputado? estoy. Muy bien. Aquí estoy, distinguido presidente. Muchas Le gracias, muy damos la buenas tardes. bienvenida al trabajo que hemos estado realizando muy bien todo el resto de los diputados que han estado participando. Presidente, le Secretaria, mandé, le mandé un WhatsApp a Manuel Riesco y dice que no le ha llegado el vínculo para meterse. Se lo mandé por WhatsApp, un Riesco, al invitado Manuel Riesco, y dice que no le ha llegado el link. Bueno, se lo han mandado 3 veces. Y me lo mandáis y se lo mando al teléfono, a lo mejor es más fácil, ¿o no? Se lo mandaron al Sí, correo. lo que pasa es que es otro el sistema que es con los invitados y se le pone la indicación. A ver, Silvia, ¿soluciona este problema, por favor, con informática? Lo estoy viendo. Ya. A veces son ellos los que tienen mala conexión o algo así. Sí. Ya, entonces leo la cuenta. por favor, lea la cuenta, secretaria, y inmediatamente, mientras tanto, se resuelve el problema de conexión. Se ha recibido un oficio del jefe del Comité Mixto Humanista Federación Regional Verde Social Ecologista Verde Independientes, mediante el cual se informa el reemplazo de la diputada Alejandra Sepúlveda por el diputado Jaime Mulet para la sesión de hoy. Una excusa de la directora ejecutiva de Espacio Público, quien señala que no será posible participar en la sesión del próximo lunes 9 de agosto al que se le había invitado, agradece la invitación y desea que el trabajo de esta comisión sea fructífero y que permita clarificar los antecedentes investigados. Y un oficio de la corporación mediante el cual comunica que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 30 días más a contar del 18 de agosto, esto es hasta el 24 de septiembre de 2021 para dar cumplimiento a su cometido. Eso es todo. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, le ofrezco la palabra a las y los diputados sobre la cuenta. En todo caso, soy la secretaria, recuerde. Secretaria, perdón, secretaria. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. Bien, si no hay palabra, esperamos que ingrese nuestro invitado. Suspendemos por 2 minutos. Don Manuel, tiene muteado su audio. Ahí está, ya. Les ruego que me excusen la torpeza informática, pero me la perdonarán por la edad. Pero no, recién logro encontrar el vínculo que me lo mandó mi secretaria, nuestra secretaria. Oye, muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Manuel Riesco. Muchos de ustedes lo deben conocer porque es una persona, digamos, que ha colaborado en distintas labores en el Congreso. Él es ingeniero civil industrial, es experto en políticas públicas, trabaja en un centro de investigación de políticas públicas que se llama Senda, y ha estudiado durante mucho tiempo todas las situaciones, digamos, del sistema financiero, de las AFP y en general de políticas económicas. Así que muy bienvenido. Entiendo, don Manuel, que usted ha preparado alguna presentación. En efecto, he hecho llegar los anexos y el resumen a la Secretaría, y el texto de lo que voy a leer lo voy a hacer llegar una vez que termine la reunión. Perfecto. Ya, entonces que nos hagan llegar esos anexos y los elementos que nos ha mandado don Manuel. Le ofrezco entonces la palabra a Manuel Riesco. Muchas gracias, señor presidente. Senda agradece esta invitación a aportar al trabajo de esta comisión especial investigadora en su tarea de recabar antecedentes ante eventuales infracciones por parte de las AFP
al realizar sus operaciones de inversión. La evidencia que se acompaña comprueba que, a lo largo de 4 décadas, dichas operaciones de inversión han resultado en el desvío del grueso de las cotizaciones previsionales al financiamiento de los negocios de un reducido grupo de grandes conglomerados económicos nacionales y algunos extranjeros que controlan el sistema AFP. Ello ha resultado en el perjuicio directo de 3 millones de jubiladas, son mujeres en su mayor parte, la mitad ya fallecida, cuyas pensiones se vieron reducidas fuertemente, a pesar que el Estado las ha financiado en su mayor parte mediante subsidios que representan una onerosa carga al erario fiscal. La evidencia referida comprueba asimismo que acabar el ahorro forzoso mediante la derogación del Decreto Ley 3500 que le dio origen y restituir dichas cotizaciones al propósito exclusivo de financiar pensiones directamente, del cual jamás debieron desviarse, permite restituir las pensiones, de inmediato a un nivel digno, ahorrando al mismo tiempo al fisco varios miles de millones de dólares anuales en subsidios corrientes. Ello resulta sostenible en el tiempo y, por añadidura, durante varios años no requiere incrementar la carga impositiva que representan dichas cotizaciones para el trabajo y las empresas, especialmente PYME. Por otra parte, estos antecedentes comprueban que la restitución íntegra del fondo de pensiones en el plazo más breve que resulte prudente a quienes contribuyeron a formarlo, que son los afiliados activos y los jubilados, y el fisco, permite reparar en parte el enorme daño infligido a aquellos y mejorar la clasificación de riesgo del fisco, además de contribuir a la economía y a una distribución más justa del ingreso nacional. Mismos beneficios significativos que han tenido las restituciones ordenadas en meses recientes por el Parlamento. Esa es la síntesis de lo que yo quisiera exponer. Para evaluar con precisión los resultados financieros del sistema AFP para sus afiliados y el fisco, Senda calcula y actualiza mensualmente los aportes monetarios netos efectuados por estos, es decir, los afiliados y el fisco, al sistema AFP. Es decir, el saldo neto del dinero constante y sonante que aportan y retiran mensualmente del sistema. Para dicha evaluación se considera el sistema AFP en su conjunto, incluyendo las administradoras mismas, las AFP, y las compañías de seguros relacionadas con el negocio, que son su parte principal. Por otra parte, Senda calcula la ganancia neta del fondo de pensiones, es decir, la ganancia bruta obtenida por las inversiones del mismo, menos las comisiones y primas netas cobradas por sus administradores, para cada uno de los mismos meses. Con la información anterior
junto a los valores inicial y final del fondo, que son conocidos, se puede calcular en cada momento la denominada tasa interna de retorno del sistema AFP, es decir, la rentabilidad equivalente de una cuenta de ahorro común y corriente en la que se hubiesen hecho los mismos aportes y retiros en las mismas oportunidades. El primer resultado de esta evaluación es que los flujos monetarios netos del sistema AFP resultan negativos para los afiliados y el fisco en cada uno de los 481 meses transcurridos desde su creación en junio del año 1981 y hasta julio del año 2020 recién pasado. Es decir, en todos y cada uno de dichos meses, las cotizaciones de los afiliados y los subsidios monetarios directos del fisco al pago de pensiones AFP exceden las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto. En otras palabras, hasta julio del año 2020, los afiliados y el fisco solo les ha correspondido contribuir al sistema de AFP para beneficio de quienes se han apropiado el dinero de dichos excedentes, principalmente sus controladores en forma de comisiones y primas netas, y también quienes lo han recibido como préstamos y capital accionario proveniente de inversiones del fondo de pensiones. En las 4 décadas transcurridas desde junio de 1981 hasta julio del año 2020, del año pasado, el fondo de pensiones acumulado a partir de dichos excedentes no pagó jamás beneficio alguno para los afiliados. Todos los beneficios recibidos por ellos, incluyendo todas las pensiones pagadas hasta ese momento, se financiaron con una parte menor de las cotizaciones y subsidios corrientes aportados en el mismo mes por los cotizantes y el fisco. De esa manera, todos los flujos netos, es decir, las cotizaciones más los subsidios menos las pensiones pagadas, resultaron a favor de las AFP hasta julio del año pasado. El diseño del sistema contempla que esa situación se mantenga hasta el fin de los tiempos, por lo cual, de haberse mantenido, el fondo acumulado no se habría devuelto jamás. La única excepción a lo anterior la constituyen los retiros del 10% autorizados por el Parlamento casi en forma unánime, a partir de agosto del año 2020. Por primera vez, el sistema de AFP tuvo que liquidar activos del fondo para pagar los retiros efectuados, cuyo monto en pocos meses excedió el de todos los aportes del sistema AFP al pago de pensiones a lo largo de 40 años. Repito, en 6 meses, los retiros del 10% suman más dinero que todos los aportes que el sistema de AFP hizo al pago de pensiones en 40 años. Los resultados del sistema AFP para sus afiliados y el fisco resultan impactantes. En cifras aproximadas, los primeros aportaron al sistema, los afiliados, cotizaciones por poco más de 200.000 millones de dólares de hoy.
es decir, un monto equivalente al valor del fondo a fines de mayo pasado. El sistema de AFP solo destinó poco más de 30.000 millones de dólares al pago de pensiones. Es decir, recaudó cotizaciones por 200.000 y solo destinó 30.000 millones de dólares de hoy al pago de pensiones. Los que fueron complementados por un poco más de 50.000 millones de dólares en sus subsidios fiscales directos, para completar poco más de 80.000 millones de dólares en pensiones pagadas por el sistema. En otras palabras, desde 1981 hasta ahora, estas cifras son hasta ahora en realidad, el sistema ha pagado 80.000 millones de dólares en pensiones, de los cuales el fisco ha puesto directamente subsidios por 50.000 y las AFP han aportado 30.000, que los han sacado de las cotizaciones corrientes de cada mes y cada año. Más o menos un tercio de las cotizaciones que recauda le permiten pagar su aporte a pensiones hoy. Es decir, el sistema de AFP se apropió un excedente corriente neto en dinero contante y sonante de algo más de 170.000 millones de dólares desde su creación en 1981. Los 200.000 de las cotizaciones, menos los 30.000 que destinó al pago de pensiones, neto les quedó un excedente de 170.000 millones de dólares al sistema. En el mismo periodo, los afiliados y el fisco efectuaron otros aportes netos de poco menos de 10.000 millones y recuperaron 50.000 millones en las restituciones 10%. O sea, en total, aparte de lo anterior, retiraron 40.000, digamos, más o menos. Considerado todo lo anterior, incluidos los retiros del 10%, los aportes netos de afiliados y el fisco equivalen a 2/3 del actual fondo de pensiones, 2/3. A lo anterior se suman algo menos de 70.000 millones de dólares, 66.000, una cosa así, en ganancias netas del sistema, que equivalen actualmente a 1/3 del valor final del fondo, el que totaliza, como hemos dicho, 200.000 millones a fines de mayo del 2021. En otras palabras, del fondo, los afiliados y el fisco han aportado 2/3 y las ganancias netas de las AFP del sistema han aportado 1/3. Las ganancias brutas obtenidas por el sistema desde su creación han sido interesantes, aunque nada del otro mundo, para ese periodo. Han promediado alrededor de 7% anual en UEF desde su creación en 1981, las ganancias brutas. Las anteriores eran las ganancias netas. Si se calcula en dólares, sin embargo, la misma se reduce a poco más de 5% anual en promedio, lo que resulta inferior a la rentabilidad del índice estadounidense Standard & Poor's 500, que mide la rentabilidad de Wall Street en el mismo periodo. O sea, en otras palabras, la ganancia bruta ahora, la ganancia de cuota, desde 1981 hasta ahora, ha sido inferior a la del índice Standard & Poor's 500 si se mide en dólares. Dichas altas rentabilidades brutas en ese periodo, tanto del Standard & Poor's como de la cuota de AFP, se explican porque la creación del sistema de AFP coincide con la cima, con ese, es decir, el punto más bajo del ciclo secular de las economías desarrolladas que se inició por allá en los años 60 y que tocó su fondo
justamente en el año 81, cuando se crearon las AFP. Si uno toma la rentabilidad de Wall Street a lo largo del último siglo y medio, en cambio, a través de varios de estos ciclos seculares, esta es de poco más de 2% anual en promedio. Como no podía ser de otra forma, los mercados financieros en el largo plazo no crecen más que el Producto Interno Bruto, que ha crecido cerca de un 4% anual en promedio, con el 3% en Estados Unidos en ese periodo. No puede crecer más porque ¿de dónde saldría la plata? Porque como ustedes saben, todo el valor creado se mide en el PIB. Entonces, nada puede crecer en el largo plazo más que el PIB. Y los mercados financieros no crecen más que el PIB, crecen menos. En periodos como el de 1981 hasta ahora pueden crecer más, pero después tienen caídas fuertes y a la larga se llega a un promedio como el que he mencionado. Por otra parte, otra información que puede ser interesante, durante la última década, por ejemplo, la cuota del fondo AFP no ha ganado nada en términos brutos. O sea, si uno toma la cuota de hace 3 días, por ejemplo, del fondo AFP en su conjunto, que es el promedio de todos los multifondos, promedio ponderado por lo que hay en cada fondo, y la compara con la que había el 31 de diciembre del año 2010, vale exactamente lo mismo. Es decir, entre el 31 de diciembre del año 2010 y el día de ayer, o antes de ayer en realidad, que es la última medida, el fondo de pensiones no ha ganado nada, ni un solo peso, la cuota. Ganancia bruta estamos hablando. Por otra parte, las comisiones cobradas por las AFP y muy especialmente las primas netas cobradas por las compañías de seguro relacionadas con el negocio han absorbido más de la mitad de las ganancias brutas logradas por el fondo desde 1981. De este modo, la rentabilidad neta acumulada hasta mayo del año 2021, hasta ahora, es, digamos, la mitad de la rentabilidad bruta. Esto no es considerado por la propaganda del sistema, que solo publicita la ganancia bruta, incurriendo con ello en un delito, porque, digamos, a cualquier fondo mutuo, por ejemplo, se le exige publicitar la ganancia bruta, pero también los cobros, las comisiones que cobra, de modo que el inversionista que quiere invertir allí sepa, ¿no es cierto?, lo que realmente le va a tocar a él de la inversión que haga. Bueno, considerando todo lo anterior, y en el supuesto caso que se restituyera el 100% del fondo, hoy día, la tasa interna de retorno del sistema de AFP sería inferior al 2% anual, calculada en UF, y un punto inferior si se calcula en dólares. En caso de restituirse todas las pensiones adeudadas por las compañías de seguro, dicha tasa sube en aproximadamente un punto porcentual. O sea, estamos hablando no de 2, sino que de 3%, si es que las compañías de seguro devolvieran todas las pensiones vitalicias que adeudan. Eso sería si se termina el sistema y se recupera todo el fondo de pensiones y las compañías de seguro devuelven todo el dinero que tienen. Si el sistema sigue como está pensado, eso no se va a devolver jamás, porque todos los meses se va a seguir imponiendo y subsidiando más que las pensiones que se pagan.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago declaró recientemente que las AFP tienen por objetivo desarrollar el mercado de capitales, mientras las compañías de seguros, dijo, son las que se encargan de pagar las pensiones. En efecto, así es. Dichas compañías son las que pagan la mayor parte de las pensiones y las más elevadas, y también las que se quedan con la mayor parte de los cobros efectuados por el sistema. Las comisiones y primas netas, como hemos dicho, han absorbido la mitad de las ganancias brutas. Estas comisiones, no quiero atosigarlos con cifras aquí en esta intervención, está todo esto en los anexos que hemos entregado ya a la comisión y, por cierto, en el informe mensual que sacamos al respecto en Senda. Pero de todas maneras, el monto de las comisiones y primas netas vale la pena más o menos verlo. Suman más de 70.000 millones de dólares. Un tercio de los cuales, unos 25.000 millones, son comisiones de administración cobradas por las AFP. De paso, las AFP pagaron adicionalmente a los 70.000 millones mencionados, pagaron más de 10.000 millones de dólares a gestores financieros desde que hay registro. Es lo que se llaman las comisiones fantasma. Ellos descontaron estos 10.000 millones de dólares del fondo de pensiones y de la rentabilidad de la cuota, por lo cual en el flujo de caja que nosotros calculamos ya aparecen descontados en la rentabilidad bruta, en la ganancia bruta del fondo, y por eso la dejamos como una nota al margen sin incluirlas en el flujo. Pero de todas maneras, las AFP mismas han cobrado 25.000 millones de dólares por sus servicios. Por otra parte, los cobros principales del sistema corresponden a las primas netas de las compañías de seguros relacionadas con el negocio, es decir, las primas brutas cobradas por ellas menos los beneficios pagados por ellas. Las primas brutas cobradas por las compañías de seguro desde la creación del sistema AFP totalizan más de 100.000 millones de dólares de hoy, cifra que equivale a la mitad de las cotizaciones totales. El 80% de dichas primas corresponde a lo que denominan primas únicas de rentas vitalicias, es decir, el fondo completo de quienes se jubilan en esa modalidad, que como ustedes saben pasa a la propiedad de la compañía de seguros al momento de contratar esa pensión. El resto, el 20% más o menos de las primas brutas, corresponde a primas del seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese enorme flujo de dinero, la mitad de las cotizaciones, ha sido traspasado por las AFP a un grupo muy pequeño de compañías, entre las cuales solo 6 han cobrado más del 90% del total. 2 de las cuales corresponden hoy a aseguradoras transnacionales. Y las otras 4 pertenecen a conocidos grupos nacionales. Si en conjunto las compañías de seguro relacionadas con el negocio se han embolsado la mitad de las cotizaciones, estas 4 se han embolsado la mitad de ese dinero, es decir, el equivalente a la cuarta parte de las cotizaciones totales, más de 50.000 millones de dólares en conjunto. O sea, más de 12.000 millones de dólares cada uno de estos 4 grupos. Una cuarta parte de las cotizaciones. Esta es la forma principal en que
un grupo pequeño de empresas se queda con los dineros de las pensiones, que deberían haber ido a financiar pensiones. Esta es la forma principal. La otra forma son las inversiones del fondo de pensiones, que como ustedes saben, el fondo de pensiones no tiene un peso. Todo el dinero apenas entra se le presta a algún empresario y algún monto se le ha prestado también al fisco. La mitad hoy día está prestado a empresas y gobiernos extranjeros. Bueno, ellos también se benefician de este ahorro. Fundación Sol ha calculado que estos mismos 4 grupos que se quedan con una cuarta parte de las cotizaciones como primas brutas cobradas principalmente los jubilados por renta vitalicia, estos mismos 4 grupos además han recibido una cuarta parte de las inversiones del Fondo de Pensiones en Empresas Nacionales. Estos son los principales beneficiarios del ahorro forzoso. Estos 4 grupos, que por cierto son grupos reconocidos en el país y estrechamente relacionados a la dictadura, pero también estrechamente relacionados, por ejemplo, al actual presidente de la República. Esta es la conclusión del análisis que nosotros hemos hecho del sistema de AFP. En otras palabras, es un sistema de ahorro forzoso que ha extraído una parte de los salarios de los trabajadores, ha destinado una parte muy pequeña a financiar pensiones, obligando al fisco a poner una parte mayor para entregar pensiones que aún así son insuficientes, y el resto ha ido a parar a financiar los negocios de un reducido grupo de empresarios, principalmente estos 4. Se les ha bajado la pensión a la mitad, a 3 millones de jubiladas, la mayor parte son mujeres. 1,5 millones ya ha fallecido, se les bajó la pensión a la mitad. ¿Y para qué? Para financiar a estos 4 grupos, principalmente. Es un abuso muy grande, gigantesco. Hay que acabarlo. Y acabarlo no cuesta dinero al fisco, sino le da dinero. Al tiempo que mejora las pensiones de inmediato. ¿Qué pasa si se deroga hoy el decreto ley 3500, que creó el ahorro forzoso e inició este abuso? Si se deroga el decreto 3500, las cotizaciones previsionales retornan al fisco. Las cotizaciones previsionales son $1.000 millones por mes. Es decir, $12.000 millones por año. Equivalen a un 4,5% del Producto Interno Bruto. Equivalen a un quinto del presupuesto del Estado. Es decir, la sola derogación del decreto ley 3500 significa que el presupuesto del Estado crece en un quinto. Significa que la recaudación total del Estado sube de 22% del PIB, que es hoy día, como a 26, 27%. Ese es el efecto que tiene, fiscal, inmediato. Ahora,
¿Qué puede hacer el fisco con este dinero? Podría hacerse cargo del pago de todas las pensiones, ¿no es cierto? Pues bien, ¿cuánto se pagó en pensiones en los últimos 12 meses? 6.000 millones de dólares. O sea, en otras palabras, en los últimos 12 meses, y por lo tanto podríamos pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos 12 meses, el fisco recaudaría 12.000 millones de dólares adicionales. Y supongamos que asume el costo total de las pensiones. Paga los 6.000 millones completos. Le sobrarían 6.000 todavía. Entonces el fisco podría perfectamente bien duplicar las pensiones actuales en promedio y aumentar el gasto en pensiones de 6.000 a 12.000. Podría financiarlo sin gastar un peso de su presupuesto. Con las puras cotizaciones que recupera, si las destina íntegramente a pagar pensiones, que es lo que siempre se debió haber hecho, podría duplicar las pensiones hoy. Todas las pensiones. Pero resulta que se ahorraría al fisco el aporte que le hizo directo a las AFP para que pagaran esos 6.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. ¿Y cuánto les aportó en los últimos 12 meses el fisco a las AFP para que pagaran estos 6.000 millones? 2.000 millones. O sea, en otras palabras, el fisco se ahorraría neto, después de duplicar las pensiones, se ahorraría 2.000 millones de dólares en subsidios corrientes. Esto está en el presupuesto de todos los años. O sea, tendría un excedente, después de duplicar las pensiones, de 2.000 millones de dólares, un excedente corriente. Muy bien. Pero resulta que si duplica las pensiones, el fisco no tendría que seguir pagando los subsidios indirectos que aporta al sistema de AFP porque las pensiones son muy bajas. ¿Y cuál es el principal subsidio indirecto? Los planes de retiro, los incentivos de retiro. Porque como las pensiones son tan bajas, si una maestra, por ejemplo, del sistema público quiere jubilar, le tienen que dar 20 millones de pesos para que se convenza de que tiene que jubilar. Si a una jueza quiere jubilar, no va a jubilar porque la pensión que va a recibir es miserable. Entonces el fisco le da 60 millones de pesos para que jubile. Si uno suma todos estos incentivos al retiro, ¿cuántos suman? Otros 2.000 millones de dólares. O sea, el excedente de caja que tendría el fisco el primer año sería, por este ahorro de subsidios, 4.000 millones de dólares, después de duplicar las pensiones. Ahora, pero eso no es todo. Porque resulta que el sistema de AFP tiene una deuda, pues. Y la deuda son las pensiones vitalicias que adeuda, pues. Que las tiene que seguir pagando, pues. Las compañías de seguro, las mismas que no quisieron devolver el 10%, las mismas que están acusando a Chile, ¿no es cierto?, en el extranjero y aquí en Chile, acusando al Estado que porque las obligaron a adelantar parte de las pensiones que adeudan. Estas mismas compañías de seguro, digamos, tienen que seguir pagando las pensiones que adeudan. ¿Y cuál es el flujo que eso significa adicional para el fisco? 3.500 millones de dólares en los últimos 12 meses. Y esos 3.500 millones de dólares es el flujo que las compañías de seguro adeudan y van a tener que seguir pagando como por 20 años, hasta que fallezcan todos los pensionados vitalicios. Va a ir decreciendo esto naturalmente, pero durante bastante tiempo va a tener ese flujo el fisco. Y por lo tanto, el efecto neto sobre el fisco son 7.500 millones de dólares anuales desde el primer año, después de duplicar las pensiones. Es decir,
Este es el mejor negocio para el fisco, pues. Acabar con este abuso permite arreglar el presupuesto fiscal, si esto es el grueso del déficit fiscal, pues. Esa es la situación de derogar hoy el sistema de pensiones. El decreto ley 3.500. Ahora, el efecto sobre el próximo gobierno es extraordinario, pero ello se puede complementar con el fondo de pensiones. Porque el fondo de pensiones, ¿qué es lo que es? El fondo de pensiones es el abuso, es la medida del abuso. El fondo de pensiones debe ser restituido en un 100%, lo antes posible. Es dinero que se le prestó a los empresarios y tienen que devolverlo. Y tienen que devolverlo lo antes posible. ¿Y a quién tienen que devolvérselo? Senda ha hecho una propuesta. Nosotros pensamos que el fondo de pensiones, que para efectos del pago de pensiones, ustedes se dan cuenta que no entra en el cálculo. Porque el cálculo, las pensiones se financian ahora y para siempre con las cotizaciones. Esa es la manera de financiar. Bueno, pero ¿qué pasa con el fondo de pensiones? ¿Qué hay que hacer con el fondo de pensiones? Nosotros somos partidarios de que se restituya al 100% lo antes posible. Ahora, ¿a quién? Nosotros creemos que hay que devolverlo a quienes contribuyeron a formarlo. ¿Y quiénes contribuyeron a formarlo? En primer lugar, los afiliados. Y en primer lugar, los afiliados activos, a nombre de quien está el fondo registrado. Entonces a ellos hay que devolverle todo lo que ellos pusieron, con ganancias interesantes. Pero resulta que también hay que restituir, hay que reparar a los jubilados de todos estos 40 años, porque se les bajó la pensión a la mitad. Entonces, nuestra propuesta es que se destine una parte del fondo a darles un bono de reparación a todos los jubilados y al 1,5 millones que han fallecido a sus descendientes. Pero que esto se repare, porque es un abuso indignante. Hay que repararlo para restablecer la paz social. Y también al fisco, porque el fisco aportó, digamos, 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los demás países que han terminado con sus sistemas de pensiones precisamente por estas razones que les estoy exponiendo? Razones de índole fiscal. ¿Qué es lo que han hecho esos países? Le han perdonado al fisco la deuda que tiene con los respectivos fondos de pensiones. ¿Y cuánto suma la deuda que tiene el fisco hoy día con el fondo de pensiones? 50.000 millones de dólares, lo mismo que puso. Entonces los bonos fiscales que tiene el fondo de pensiones hay que devolvérselo al fisco para que los rompa. Y con ello la deuda fiscal baja considerablemente, de hecho esta es la mayor parte de la deuda fiscal, y mejora la calificación de riesgo del país en beneficio de todos los negocios. Es lo que pasó en Polonia, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria, en Rusia, en todos los países que han terminado con este sistema en los años recientes. Eso es, a nuestro entender, lo que hay que hacer. Y pensamos naturalmente que es muy importante destacar que esto yo creo que va a ser aceptado de buena gana por la enorme mayoría de los actuales, digamos, entre comillas, propietarios del fondo de pensiones, porque resulta que a los actuales pensionados, digamos, afiliados que no están pensionados, se les va a devolver, digamos, todo lo que pusieron, chin chin, en dinero efectivo, pero además se le va a dar una garantía de pensión vitalicia que en promedio va a ser el doble de la que hubieran sacado si siguen en este sistema. Entonces, el negocio es clarísimo, especialmente para quienes están al borde de la jubilación. Es decir, que dejen una parte del fondo que está registrado a nombre de ellos para
darle esta reparación a los jubilados y para devolverle al fisco en beneficio de todo el país lo que el fisco puso, es algo que a ellos también los beneficia. Eso es nuestra opinión. Muchas gracias por su atención y por esta posibilidad, y esperamos que estos antecedentes contribuyan a dar un contexto al mandato de la comisión. Diputadas, diputados, hemos escuchado atentamente la exposición de don Manuel Riesco. Y por cierto, sí, quiere ser mi candidato. Si después quieres mandarlo a la presa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es un tema. Diputado, le voy a hacer dos acotaciones. Una, que algunos están hablando o es para que apaguen su micrófono. Al señor Riesco, para decirle que no nos ha llegado ninguno de los antecedentes que él señala que envió. Así que para que la secretaria a lo mejor se ponga en contacto para que los pueda enviar al correo institucional, porque no nos han llegado esos correos. Pero por supuesto. Perfecto, don Manuel nos va a enviar esos documentos, ¿verdad? Sí, de hecho los mandé hace, digamos, esta mañana. Todos los anexos, donde están todos estos gráficos y cuadros que sustentan lo que yo estoy diciendo. Pero voy a mandarlo también cuando termine la sesión, junto con el texto de lo que acabo de leer. Y que les agradezco mucho por haberlo escuchado. Ofrezco la palabra, señoras y señores diputados. Nos dejó sin habla don Manuel Riesco. Lamentablemente no soy yo, señor presidente. Son las cifras de este abuso, que es muy grande. Don Cosme Mellado, el primero sí, gracias. Gracias, presidente. Sí, más que atreverme es por mire, mi respeto, mi reconocimiento a Manuel Riesco, de verdad. Creo que él ha sido capaz de mostrarnos y de visibilizar una situación que muchos cotizantes se preguntarán por qué la situación que ellos tienen y que viven no es la que le ocurre a los administradores de la AFP. ¿Por qué los administradores de la AFP jamás se han quejado de que la empresa no es rentable? Es todo lo contrario. Es porque el abuso, tal como él lo indica, nace cuando se crea el sistema de administradores de fondos de pensión en el año 81, pero él mencionó en una parte, me gustaría, presidente, por su intermedio, tal vez nos pueda clarificar, porque él dijo que alcanzaba este tipo de empresas también a las creadas por el presidente de la República, en un momento de su presentación. Me gustaría a lo mejor que pudiese profundizar un poco en ello y ahondar cuál es el impacto y el efecto que tiene esta creación de estas empresas que se crearon para tratar de beneficiarse con los fondos de los trabajadores. Gracias, presidente. Don Manuel. Mucho gusto, señor presidente, respondo a eso. Yo creo que tengo que mencionar quiénes son los 4 principales beneficiarios. Ellos son el Grupo Consorcio, que es de propiedad de la familia Gustavo Vicuña, donde uno de los directores principales, digamos, de otras inversiones y también de estas, ha sido digamos, dos vigis, uno que fue ministro y precandidato y su hermano, están muy relacionados con este grupo. Ahora, el segundo grupo es el grupo MATE. Menciono en primer lugar el grupo Consorcio porque es el que más dinero ha recibido. Ha recibido del orden de 15.000 millones de dólares. Ese grupo. 15.000 millones de dólares. Sin contar con las inversiones del fondo de pensiones
en Entel, por ejemplo, que es una de sus empresas. Bueno, pero directamente por la vía de comisiones, ha recibido 15.000 millones de dólares aproximadamente. El segundo grupo que más ha recibido es el grupo Mate, a través de las compañías de seguro de propiedades de Vice, de su banco Vice. Vice Seguro, son varias, digamos, pero en conjunto ha recibido poco menos que el grupo antes mencionado. El tercero de estos grupos es, en realidad, originalmente el grupo Sayé, encabezado por el actual propietario del diario La Tercera, Álvaro Sayé, pero que entró en dificultades este grupo el año 2013. Entonces lo forzaron a traspasar todos los negocios de seguros, que eran varias compañías con el nombre Corp, Vida, Corp, Seguros, Corp, algo, eran varias. Y lo obligaron a traspasarlas a la Cámara Chilena de la Construcción, que en ese momento las fusionó, digamos, en realidad siguen aparte en algunos casos, algunas siguen funcionando, estas de Sayé, pero que ya no son de Sayé, y se integraron a la aseguradora que se llama Confuturo. Ahora, debo decir que esto fue algo hecho en su momento para salvar al sistema, porque de haber entrado en falencia en ese momento el grupo Sayé, en cuyas empresas estaban invertidos, ¿no es cierto?, la mayor parte de los recursos que se había apropiado por esta vía, este era el grupo que tenía más jubilados por renta vitalicia y no hubiera podido pagarla. Entonces hubiera sido una especie de Inverlink, donde ya pasó esto, pero multiplicado por 30 o por 40. Porque Inverlink era chiquitito, ¿no es cierto?, la compañía de seguros que tenía. Bueno, pero ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es el grupo Penta. Ahora, yo creo decir responsablemente que el grupo Penta podría calificarse desde sus inicios como una operación política. Porque sus dueños, los que aparecen como dueños, son dos personas que eran funcionarios del Instituto de Seguro del Estado, al cual le asignaron el Instituto de Seguro del Estado cuando ellos mismos lo vendieron. Se autoasignaron, digámoslo así, este instituto. Y después, a partir del Instituto de Seguro del Estado, las AFP le empezaron a asignar, digamos, jubilados por renta vitalicia. Y por lo tanto, este grupo es otro, el cuarto, que se ha embolsado por esta vía más de 10.000 millones de dólares. El grupo Penta. Bueno, resulta que los dineros del grupo Penta, parte de ellos, eran destinados a financiar un partido político en particular, donde había un encargado de distribuir estas plata, que todo el mundo sabe que era, digamos, ¿por qué podía hacer esto? Porque era una cosa en la cual yo te ayudo, tú me ayudas. Es decir, digamos, pudieron financiar el partido y también otros partidos, en fin, qué sé yo, a través de muchos años. Ahora, este grupo, como se sabe, entró justamente por este motivo, por financiamiento ilegal de la política. Sus jefes terminaron presos. Ahora, ellos desarmaron el grupo, pero hay una empresa con la cual se quedaron. ¿Cuál creen ustedes que fue? Penta Seguro, que sigue hoy día recibiendo jubilados por renta vitalicia. Y en el último año es el que ha jubilado más personas, porque hacen ofertones. Entonces, como después de mí el diluvio. Entonces, lo importante es recibir, digamos, el dinero fresco que significa las primas únicas de todos los jubilados por renta vitalicia.
Ahora hay que decir que los jubilados por renta vitalicia desde el 18 de octubre, desde el estallido, han bajado muy significativamente. Normalmente antes se jubilaban entre 3.000 y 4.000 por mes. Ahora, cada uno de estos viejos que se jubilaba tiene un fondo que en promedio el último mes es de más de 70 millones de pesos, cada uno. Entonces imagínense, multipliquen esos 3.000 o por 4.000 y vean ustedes el chorro de dinero que significa eso para las compañías de seguro. Bueno, resulta que el último mes, en mayo, ¿sabe cuántas personas jubilaron por renta vitalicia? 750. O sea, bajó muchísimo, ¿no es cierto? Bajó por varias razones. Una, porque los intereses han estado bajos, entonces las pensiones están bajas. Pero ¿saben cuál fue una razón muy importante? Las restituciones del 10%. Porque las primeras restituciones, digamos, no tenían el complemento que el diputado Mulé, yo después voy a decir algo en relación a él, pero le expreso mi respeto realmente en esta materia. Y él, digamos, no había incluido todavía a los anticipos de renta vitalicia. Entonces, los afiliados que estaban por jubilarse dijeron, si me jubilo por renta vitalicia, va a haber más retiro seguro, no me van a devolver mi plata. En cambio, a los que están en retiro programado sí se la van a devolver. Y por lo tanto bajaron más todavía. En fin. Pero no quiero abundar en esto, pero esto es, digamos, o sea, esto tiene, los 4 grupos que estamos hablando son grupos relacionados con la dictadura. Y hay que decir que el Grupo Penta, uno de los jefes del Grupo Penta es íntimo amigo del presidente de la República. Ofrezco la palabra. Señor presidente, me permite hacer un complemento referido a la restitución del 10% del fondo de pensiones que el Parlamento ha aprobado en forma casi unánime. Mucho gusto. Es muy breve. El Banco Central publicó la semana pasada una estadística en la cual dice que el Estado chileno inyectó a la economía nacional 70.000 millones de dólares en el año recién pasado, o en los meses recién pasados, de los cuales 50 corresponden a la restitución del 10%. Es una cifra muy significativa, y equivale, digamos, a cerca de un quinto del PIB, si no me equivoco, pero equivale además a un 55% de la masa de salarios imponibles de los últimos 12 meses. O sea, en otras palabras, este beneficio que el Parlamento aprobó no solo es la principal razón por la cual el empleo ha logrado sostenerse y la economía y las empresas han logrado sostenerse en el país a pesar de la pandemia. No solo representó una de las respuestas más enérgicas a la crisis de parte de los estados a nivel mundial. No solo tuvo este efecto macroeconómico salvador, responsable, sino que al mismo tiempo fue la principal medida redistributiva que se ha tomado jamás
en el país, porque significó aumentar en la práctica los ingresos de la masa de asalariados en un 55%. Significó traspasar, mire, esto yo le decía que es como un quinto del PIB, en realidad es un 18% del PIB, pero resulta que la masa de salarios imponibles representa un tercio del PIB, un 32% para ser exactos. Si ustedes a un 32% le suman un 18%, que es la medida aprobada por ustedes, y aquí yo quiero destacar el papel, permítanme que lo haga con todo respeto, del diputado Jaime Mulet. Esta medida significó que la participación de los asalariados en el PIB creció desde un 32% a un 50%, pues. Y eso no ocurría en Chile desde 1973. O sea, fue una medida extraordinaria. Yo quiero decir que la restitución completa del fondo, ojalá en los términos que yo he expresado, pero la restitución completa del fondo, a nuestro juicio, a juicio de Senda, es la medida estratégica para enfrentar los años que vienen en la economía más importante. Porque el gran riesgo que afecta a la economía chilena en los años que vienen es justamente que las economías desarrolladas se están desarrollando más, están creciendo muy fuerte. Y eso es una verdadera aspiradora de capitales. Y por lo tanto se chupan todos los capitales que antes venían a hacer subir las monedas y, digamos, estaban disponibles para préstamos en países como el nuestro, pero las bolsas también. Y bueno, cuando se van, caen todas esas cosas, incluidas las materias primas, incluido también el cobre. Esa es la tendencia. Ahora, eso, digamos, en los 80 significó, cuando se produjo una situación parecida, una década perdida en América Latina y una situación muy complicada en Chile en ese entonces. Entonces, la manera de confrontar esto es traer capitales. Bueno, y la mejor manera de traer capitales es repatriar, digamos, el fondo de pensiones que está en el extranjero. ¿Qué es lo que ocurriría, naturalmente, si este se restituye a quienes contribuyeron a formarlo? Naturalmente, en forma gradual, en forma ordenada, etcétera, pero desde el punto de vista de medida macroeconómica es la más importante. Perdonen que me extienda sobre esto, pero quiero resaltar la actitud patriótica, nacional, responsable del Parlamento al imponer esta medida. Pero quiero decir una última cosa. O mejor no lo lateo y lo dejo para el final. Don Manuel, usted habló de la pérdida que habían tenido, digamos, un porcentaje muy elevado de las mujeres en relación con sus pensiones. ¿Nos podría extender un poco esa afirmación, explicar cómo ocurre aquello, dónde se origina, cuáles son los montos y cómo son afectadas las mujeres por este sistema especialmente? Con mucho gusto, señor presidente. Bueno, como ustedes saben, 2/3 de los adultos mayores son mujeres. En el caso de los pensionados AFP, esta proporción no es tan elevada porque las pensiones de las mujeres siempre han sido mucho más bajas que la de los hombres. Pero aún así son mayoría. O sea, de los 3 millones de jubilados que han sido afectados, la mayoría son mujeres. Ahora, en promedio, las pensiones fueron rebajadas a la mitad. Nosotros hicimos este cálculo con mucha curiosidad
usando una metodología bastante simple, que es comparar las pensiones AFP con las pensiones del sistema antiguo, pero para historias laborales similares. Entonces, digamos, en base a eso, llegamos a la conclusión de que más o menos en promedio habían sido rebajadas a la mitad para similares historias laborales. Pero ese es el promedio, porque, por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniero. Entonces, si yo hubiera permanecido en el sistema antiguo y comparo la pensión que obtendría con la que obtuve del sistema de AFP, más o menos fui afectado en un tercio. O sea, saqué una pensión un tercio menor, digamos, de la que habría sacado en el sistema antiguo. Pero una mujer, cualquier mujer, por el solo hecho de ser mujer, es el único grupo que es discriminado con una tabla de sobrevida diferente en el sistema de AFP. Hay muchos grupos que tienen más sobrevida, los grupos de mayores ingresos, desde luego, eso ustedes lo conocen. Las Condes, por ejemplo, tienen un promedio de vida que es digamos, mire, ya ni me acuerdo, pero como 5 o 6 años mayor que en promedio la comuna, a la comuna de La Pintana, por ejemplo. En fin, hay muchos grupos que tienen una sobrevida mayor, mucho mayor que la de las mujeres en relación al promedio, pero sin embargo ellos usan la misma tabla, no los afecta. A las mujeres sí, a las mujeres les aplican una tabla diferente. Eso en Europa sería considerado ilegal. Está prohibido en Europa que un seguro, por ejemplo, distinga por género. Está prohibido. Ahora, pero en Chile se hace. Entonces las mujeres son mucho más afectadas. Ahora, hay grupos que particularmente son más afectados todavía, que son los empleados públicos y particularmente las mujeres empleadas públicas. Mire, yo me voy a permitir, digamos, con la venia de ella, que alguna vez nos dio su cartola y todo, poner el ejemplo de mi querida hermana, que es jueza, que ha sido funcionaria del Poder Judicial durante toda su vida, una trayectoria muy distinguida en el Poder Judicial y jubiló como jueza. Bueno, digamos, la proporción, ustedes no me van a creer, entre lo que gana una jueza en servicio activo y la que gana en la pensión es una 20ª parte. O sea, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a tener, si los jueces fueron, junto a los militares, de las primeras personas que tuvieron pensiones en Chile en el siglo XIX? Ya tenía, digamos, algún tipo de tratamiento de pensiones. En todas partes del mundo los jueces son parte del sector del Estado, del núcleo, ¿no es cierto?, del Estado, en todos los estados. Y en Chile no tienen pensiones. Entonces, en ese caso, digamos, naturalmente, el perjuicio es mucho mayor. Digamos, pero en general, todas las mujeres, digamos, tienen una diferencia como de 30% para iguales historias laborales, digamos, para igual fondo en el caso de la AFP, pero las mujeres que están en el sistema público además están perjudicadas por el famoso daño previsional, que es que durante los años 80 les cotizaron solo por el sueldo base, ¿no es cierto? Y eso es muy conocido. Parte de esto se compensa hoy en día con los bonos de estímulo al retiro. Digamos, o sea, por eso sé muy bien, digamos, cuánto es el bono de retiro en el caso de la jueza. Pero esa es la situación. Esto hay que corregirlo. Esto no puede ser. No puede ser. Es decir, una jueza tiene que jubilar, qué sé yo, con lo mismo que un general. Si son, digamos, funcionarios de Estado de alto nivel, tienen que tener pensiones. No es solo un problema de la pensión mínima, es un problema de la estructura del pacto social, pues. O sea, en otras palabras, a las mujeres hay que subirles más. Hay una propuesta más o menos detallada de esto en la propuesta de No Más AFP. También la profesora Leocadia Oreseac
que formuló todo esto que yo estoy diciendo en la Comisión Bravo. La descalificaron totalmente. Sin embargo, lo que ella propuso es lo que se va a hacer, es lo que Chile va a hacer. Bueno, y ahí se establecía una proporción como la que estoy mencionando. Cuánto había que subirle a las mujeres, cuánto había que subirle a los empleados públicos, etcétera. Pero en promedio había que duplicar las pensiones, más o menos. Don Manuel, ¿cuántos países del mundo han adoptado el fin del ahorro forzoso? ¿Y de qué manera lo han hecho y cómo se ha producido ese fenómeno? ¿Podríamos pedirle un informe a la biblioteca, señora Ana María? Ya, ¿cuál es el sobre informe el término del ahorro que usted va a pedir? sobre el término del ahorro forzoso en diferentes países y su efecto, ¿no? O sea, a ver, que entiendo bien, ¿qué países no tienen ahorro previsional forzoso? Sí, ¿en qué países se ha terminado con el ahorro forzoso? ¿No? O no tienen o se ha terminado. ¿Y cuál ha sido el efecto? Previsional. ¿Cuáles han sido los procesos? ¿Cómo se ha efectuado aquello, digamos, y cuál es el impacto fiscal, el impacto económico, el impacto social que ha tenido esa medida y cómo se ha reemplazado entonces el sistema previsional sin ahorro forzoso? Ya. Don Manuel, usted, la información que usted tenga nos ayuda desde luego a orientar el trabajo de la biblioteca y para que puedan ellos o complementar o corregir o, digamos, modificar, digamos, lo que usted nos plantee. Con el mayor gusto. Ahora, de paso, el proyecto de derogación del decreto ley 3500, que está en este momento en trámite en el Senado, es un proyecto muy bien hecho, que entre otras cosas hace precisamente lo que el señor presidente está pidiendo. Y cita para ello a un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente trata de esta materia, donde se responde cuántos países introdujeron en los años 90 sistemas de ahorro forzoso, cuántos lo han terminado, cómo lo hicieron, qué efectos tuvo el haberlo terminado, y establecen una serie de sugerencias para hacerlo, a lo cual se ciñe estrictamente el proyecto presentado por 5 valientes senadoras y senadores que deroga este decreto. Yo sugiero tomar ese proyecto en serio, porque creo que es lo que se va a terminar haciendo. Pero ahí están los datos completos. Por cierto, yo quiero decir una cosa a este respecto, está también en los materiales que estamos entregando. En ninguna parte del mundo las pensiones se pagan con ahorro, incluido Chile. En Chile, el ahorro no ha aportado un peso para financiar pensiones, nunca. El ahorro es... Diputado González. ¿Sí? Que falta un minuto. Ya. Falta un minuto para que termine la sesión, le hago el presente. Señor diputado, ¿podemos prorrogar unos 15 minutos? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Continúe, don Manuel. Muchas gracias, señor presidente. No quiero, digamos, aburrirlos con esta materia, pero creo que es interesante que ustedes manejen esto bien. En Chile, el gasto nacional en pensiones es financiado en un 76%. Esta es la cifra que está en el cuadro, que está en los anexos que les enviamos, y ustedes lo pueden comprobar, son todas cifras de la Dirección de Presupuesto, en fin. 76% del gasto nacional en pensiones en Chile lo financia el fisco.
porque financia todas las pensiones públicas, las de Solidaria, las otras, las del sistema antiguo, digamos, financia las pensiones militares, financia, digamos, los otros beneficios previsionales, en los cuales los principales son los planes de retiro, los incentivos al retiro, pero financia además hoy 1/3 de las pensiones que pagan las AFP. O sea, el fisco paga 76% a mayo, en los últimos 12 meses de mayo, del gasto nacional en pensiones, que a ese mes, y en dólares de ese mes, alcanzó a casi 17.000 millones de dólares. Ese es el gasto nacional en pensión. Y las AFP aportan a eso 4.000. Aportan, digamos, una cuarta parte, menos de una cuarta parte. Pero ¿cómo financian las AFP esto? Lo sacan de las cotizaciones corrientes. O sea, en otras palabras, del ahorro, nada. Nada. En Chile. O sea, si ustedes se dan cuenta, este mote de sistemas de reparto con que han motejado a los sistemas de seguro social para desdibujarlos, para darle idea de que es una cosa que se le va a quitar dinero y se va a repartir. No se llaman sistemas de reparto, ese es un mote que inventaron los partidarios de las AFP. Se llaman sistemas de seguro social, como teníamos en Chile. Bueno, los sistemas de seguro social están basados en el hecho de que las pensiones se pagan con impuestos corrientes. Es decir, se cobran impuestos y con eso se pagan pensiones. Así se hace en Chile. O sea, en otras palabras, en Chile tendríamos sistemas de reparto, porque así funciona. El ahorro es realmente una, digamos, forma de presentar elegantemente una ruptura del pacto social. Porque cualquier peso que va al ahorro es un peso que va a parar a los bolsillos de algún empresario. Sea porque se le presta el dinero, sea porque se le transfiere como comisiones de prima, pero hablar de ahorro es hablar de pasarle plata a los empresarios. Una parte al fisco también, a todo. Ya. Ahora, esa es la cosa. Pero resulta que el ahorro nacional, que es algo que se necesita, que cualquier país necesita para crecer, en fin, para financiar su desarrollo, es algo que hay que hacer. Pero la pregunta es ¿quién lo hace? Pues? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? La obligación de hacerlo son los empresarios, con parte del excedente, y por eso se lo apropian. Jamás se pueden tocar los salarios de los trabajadores para financiar negocios de empresarios. Eso es un abuso. El pacto social parte de la base sólida en que hay una parte del producto que todo es generado, según Adam Smith, por los trabajadores, pero hay una parte que ellos se reservan para sí. Y esas son, en las sociedades modernas, los salarios. Bueno, el pacto social, el primer punto es que los salarios no se tocan, son sagrados. Sagrados, no se pueden tocar. Y menos que nada se pueden tocar para financiar negocios de empresarios. Tampoco la educación, dicho sea de paso. Todas esas cosas hay que financiarlas con el excedente. Y el excedente se lo apropian los empresarios. Entonces, hay personas que dicen que identifican la cotización con ahorro. Y lo andan diciendo. Dice, para mejorar las pensiones hay que ahorrar más. Al revés, hay que ahorrar menos. Por eso son malas las pensiones. Las cotizaciones no hay que destinarlas al ahorro. Es decir, no hay que destinarlas a financiar negocios de empresarios, hay que destinarlas a pagar pensiones, pues. Esa es, por decirlo así, una de las grandes falacias de este sistema. Diputado González, el diputado Kuchel está levantando quiere hacer una pregunta, al parecer. Diputado Kuchel, con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Quiero saludar al señor Riesco y yo encuentro que
hay varios elementos contradictorios a mi juicio en sus planteamientos. No alcanzo ya a referirme a algunos de ellos, pero me llama la atención sus comentarios respecto a los retiros del 10% y a la magnitud, que yo encuentro que efectivamente es una magnitud desproporcionada, y creo que la inflación, el alza de precios que estamos sufriendo en este momento en los alimentos, en los servicios básicos, en los materiales de construcción, se deben a este golpe de demanda desproporcionado que se aplicó, que puede tener consecuencias, que está teniendo consecuencias en este momento. Entonces quería una reflexión o su opinión en torno a ello, y en segundo término, ¿qué motores pueden quedar entonces a un país como Chile, que desde el año 2013 más o menos hemos reducido nuestra inversión a la mitad y que no estamos generando inversión ni pública ni privada en cantidades importantes? ¿Qué motores nos van a quedar disponibles si los ahorros previsionales que se invierten en crecimiento no pueden destinarse a eso? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradezco al diputado señor Kugel su saludo y su pregunta. Es muy importante. Usted pregunta qué motor es el que mueve la economía. El motor que mueve la economía, como sabemos, es la rentabilidad de las inversiones. Y la rentabilidad de las inversiones tiene como condición de base la paz social. No hay peor negocio que tener un país en convulsión. Para poder tener rentabilidad adecuada, es necesario tener paz social. Y la paz social, excepto en periodos que pueden durar incluso algunas décadas, como sabemos, no se asegura con la fuerza, con la imposición de la fuerza bruta. No se asegura así. Se asegura con legitimidad de las élites dirigentes. Al haber legitimidad del empresariado, hay paz social, porque el resto de la sociedad acepta que se apropian del excedente, que cumplan con su obligación de destinar parte del excedente a hacer buenos negocios. Y con la potencia que tiene la estructura social chilena, estimado diputado, con la potencia que tiene, la fuerza que tiene nuestra fuerza de trabajo, es una de las mejores fuerzas de trabajo del mundo. No lo digo yo, me lo dicen mis amigos economistas europeos. Me dicen, te cambiamos la fuerza de trabajo de España, de Portugal, de Francia, por la fuerza de trabajo chilena. Es una fuerza de trabajo joven. 2/3 no han cumplido 46 años, la mitad no ha cumplido 36 años. Tienen toda educación básica y media completa. Muchos tienen educación terciaria. La potencia que significan los miles de empresarios pequeños y medianos que surgen de esta estructura social moderna que tenemos, por todas partes, haciendo negocios en todos lados. Lo que tenemos que hacer es generarle a ellos un espacio para que hagan muy buenos negocios en todas partes. Y eso requiere paz social. Pero la paz social requiere terminar los abusos, pues. Y el principal abuso que hay respecto de los salarios es el ahorro forzoso. Porque no se puede forzar a los trabajadores a aportarle parte de su salario a financiar negocios empresarios. Eso está prohibido por el Pacto Social moderno. Es un abuso. Y la élite que pretende continuar con eso es ilegítima. Y por lo tanto, la medida de restituir el fondo de pensiones, de reparar
usted tiene toda la razón, que esto tiene que ser hecho de manera tal de que, digamos, lo que ha hecho en la devolución es reactivar la economía, mantener, sostener, salvar muchas empresas, sostener una demanda. Pero por supuesto que las empresas no están todas funcionando. Entonces, por lo tanto, necesitamos más producción, etcétera, etcétera. Pero el punto principal es que haciéndolo bien, es algo que esto no solo es muy bueno para la economía, por la razón que antes mencionaba, sino que también es muy bueno para la paz social y por lo tanto muy bueno para los negocios, estimado señor diputado. ¿Ofrezco la palabra? ¿Y la inflación, presidente? ¿Le puedo responder eso? Gracias. Sí, 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 por supuesto. Mire, todas las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia en todo el mundo ha generado cierta presión inflacionaria. Ahora, la principal causa de esa presión inflacionaria es que hay nudos, cuellos que no se han logrado todavía recuperar del impacto de la pandemia, que ha sido muy fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos tuvieron 5% de inflación en el último periodo. Ahora, sin embargo, eso, digamos, economistas muy connotados, yo por lo menos que respeto mucho, como Paul Krugman. Ayer tiene un artículo que se lo recomiendo, está en el New York Times. Bueno, y Paul Krugman dice ahí que, por ejemplo, en ese 5% influye un tercio de eso, es que los autos usados han subido de precio brutalmente. ¿Por qué? Porque no había autos nuevos. Entonces, ese tipo de factores que son transitorios han incidido muy fuertemente en esto. Ahora, en general, lo que probablemente se viva es que, digamos, con el hecho de haber sostenido las empresas con este gasto, hay una recuperación muy rápida. Y la inflación, digamos, no debería ser un peligro muy, muy grande tampoco en Chile. Usted tiene razón que hay una presión inflacionaria Manuel, que influye, pero... Estamos investigando... Perdón. Estamos investigando algunos casos, el caso Bor, el caso la inmobiliaria de la construcción. ¿Qué relación le ve usted a este marco, a este contexto, con esos casos de estas famosas AG, Sí. digamos, administradoras generales de fondos, sí, los llamados vehículos de inversión y todos estos temas que hemos estado tratando, y las facultades que tienen hoy día los órganos fiscalizadores de la superintendencia sobre el mercado financiero y el régimen de inversiones? Gracias por su pregunta, señor diputado, señor presidente. Yo estimo que, mire, si me pide usted que caracterice lo que significan esas administradoras, significa que la apropiación de recursos de las AFP, que antes iban, ¿no es cierto?, fundamentalmente a estos 4 grupos que he mencionado, por esta vía se ha traspasado a otros grupos más pequeños, algunos muy relacionados con los anteriores. Pero el que se generalice un abuso no significa que deje de ser abuso y que sea un escándalo, porque las denuncias que ustedes investigan, digamos, son muy reales, yo creo, en algunos casos, y también el efecto que esto está teniendo en ciertos mercados, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Muchas de estas empresas las forman, miren, grupos muy pequeños, muchachos a veces, y digamos, pero sin embargo les pasan dinero y empiezan a especular en negocios que afectan a la población, porque hacen subir los precios de los arriendos, de los terrenos, etcétera. Entonces, es una cosa muy, muy negativa, a mi juicio, y debiera terminarse, por cierto, se presta para todo tipo de uso. Y también es muy antiestético
señor presidente, que el ministro de Hacienda, que fue aquel en cuyo mandato se crearon estas instituciones, con una participación, hay que decirlo, muy importante del actual superintendente de pensiones, que llegó aquí prometiendo que esto iba a subir 5% el monto de las pensiones. Eso dijo cuando las propuso. Ahora, el ministro de Hacienda ese aparece pocos meses después de salir de su cargo, sentado en el directorio de una de estas empresas que se pudieron crear gracias a una reforma que él hizo. A mí me parece muy antiestético eso. Eso no ayuda a la, legitimidad del sistema político. Lo que sí ayudó mucho a la legitimidad del sistema político es lo que ustedes aprobaron casi por unanimidad, que son los retiros del 10%. Porque enfrentaron ahí a los principales grupos. Y como se sabe del príncipe, que yo creo que todos lo hemos leído, ¿no es cierto? La legitimidad del príncipe se asienta en su capacidad de enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo. Y lo que ustedes hicieron es justamente eso. Enfrentaron a los nobles para que no abusen del pueblo. Y con eso le dieron legitimidad al sistema político. Y yo los felicito. Y felicito especialmente a los diputados, digamos, de los partidos de la coalición del actual gobierno, que votaron a favor de esto. Lo encuentro una cosa muy responsable, muy adecuada. Muy, muy responsable en este sentido grueso que estamos hablando, de la necesidad de construir una sociedad mejor. Y permítame terminar esto diciendo lo que no quise decir antes. Fíjese que yo soy viejo, más viejo que la mayoría de ustedes, bueno, pero soy veterano de 3 revoluciones y me ha tocado seguir muy de cerca la actividad de nuestro pueblo a lo largo de mi vida. Y le tengo un gran aprecio a nuestro pueblo, a su capacidad, a su dignidad, en fin, a su valentía. Pero también a sus formas de lucha. Y fíjese usted que muchas de las grandes cosas que se han hecho en nuestro país, de los grandes cambios, se han hecho porque el pueblo ha puesto en práctica una forma de lucha particular. Y esa forma de lucha particular es la toma. Cuando nosotros éramos jóvenes nos tomamos las universidades y sobre la reforma universitaria. Los campesinos en esa época se tomaron todos los fondos de Chile y se hizo la reforma agraria. Antes de eso, los pobladores se habían tomado terrenos en toda la periferia de lo que era entonces el pequeño Santiago, y a partir de esas tomas surgieron las poblaciones que hoy conforman el cuadro de la ciudad. Crearon la ciudad a partir de tomas. Bueno, a mi juicio, lo que ha ocurrido con este abuso es que el pueblo ya lo resolvió, tomándose el fondo de pensiones. Esa es mi opinión. Por eso creo que no tienen el menor destino las propuestas que pretenden aumentar el ahorro forzoso. No tienen el menor destino, porque si el pueblo ya dijo su palabra, se lo tomaron. Esa es mi opinión. Y en buena hora. Siempre las tomas son complicadas, no me lo digan a mí. Pero, digamos, pero el asunto es que yo creo que son para bueno a la larga, porque resuelven problemas. Y este problema, este abuso, había que acabarlo. Y creo que lo acabaron ustedes. Lo acabaron ustedes al aprobar unánimemente la restitución del fondo. Yo los felicito sinceramente por eso, a todos ustedes. Gracias. Bueno, secretaria, se terminó el tiempo, ¿verdad? Ya estamos... se terminó. En los 15 minutos. Sí, llevamos 19 ya. Yo todavía para alguna pregunta, secretario. Se terminó el tiempo. Invítelo de nuevo, presidente. Invite de nuevo, don Manuel. Por su sabiduría, por su conocimiento y por los galardones. Pues aquí se llevó un galardón muy importante, don Jaime Mulet.
y el Congreso también, el Congreso chileno en esta etapa, también le agradecemos ese reconocimiento, don Manuel, ¿no? Y por cierto, el nombre de don Jaime Muleta, yo no veo si está presente, pero también creo que es las palabras, ¿no? Muy bien, pues, nos despedimos porque hemos excedido el tiempo. ¿Podrá venir de nuevo don Manuel, presidente? ¿Podrá venir rápido, Diputado, no se lo entiende bien porque impactante, parece que está... Tuvimos un terremoto, tuvimos un temblor en medio. Sí. Tuvimos un temblor en medio de la sesión, ¿eh? Yo creo que la cosa estaba temblando por todas las cosas que... Bueno, un saludo a todas y a todos, un abrazo a todos. Podemos despedir ahora, parece que no nos queremos despedir, ¿eh? Nadie se quiere ir. Diputado, le pido un favor después, usted vea su WhatsApp, diputado González, vea su WhatsApp que le mandé un mensaje. ¿Leo mi WhatsApp? Sí, a ver. Sí, pero después, no hay problema. Que le mandé un mensaje. Después, ya. Estupendo, gracias Ana María. ¿No? Ya, hasta luego. A nombre de usted, muchas gracias y hasta luego. Se levanta la sesión. Ahí no se cumplió su